¿Estamos contentos? FC, ¿estamos contentos? Estamos contentos. Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos, y en esta ocasión, como lo dice el tema del episodio, vamos a instalar un filtro de alto flujo. Asimismo te vamos a explicar cuáles son las ventajas y desventajas de los filtros de alto flujo y por qué es importante escoger un filtro que sea tanto adecuado para tu vehículo como también que tenga la calidad para no dañar al motor de tu auto. Esto es lo que vamos a necesitar. Primero vas a necesitar el kit del filtro de alto flujo, obviamente. Es muy importante que sepas las diferencias de las calidades de los kits, o que sepas la diferencia de las calidades de la tubería y de los filtros, para que puedas elegir el filtro adecuado para tu vehículo. Ya que tienes el kit, ya vas a saber qué tipo de herramientas vas a necesitar. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a necesitar desarmadores, vamos a necesitar pinzas, pero quizá tú necesites llaves Torx y necesites también algunas extensiones. Quizá no las necesites, por eso te digo, primero compras el kit, ves qué es lo que tiene tu carro, qué tipo de herramientas necesitas para quitar las piezas de tu carro y qué tipo de herramientas necesitas para poner el kit nuevo. Con eso ya estás bien planeado para hacer la instalación. Para comprar el kit del filtro de alto flujo debes de tener en cuenta lo siguiente. Uno, que la calidad del filtro sea buena. Ahorita te voy a explicar, una vez que lo estemos instalando, por qué es importante entender bien qué tipo de filtro debes de comprar y por qué la calidad debe de ser importante. Otro de los puntos que debes de ver es este. Todos los codos o tubos que vayas a comprar para instalar tu filtro deben de tener cierto ángulo y deben de permitir el flujo de aire adecuado. Por último, una buena base o una buena forma de sujetar el tubo o sujetar el kit del filtro es importante para que este no esté oscilando y no cause vibración al momento de estar conduciendo y al momento de hacer el uso efectivo del kit de flujo de masa de aire. Lo primero que vamos a hacer es cortar la corriente eléctrica, y para eso vamos a desconectar la batería. Lo que puedes hacer tú es solamente quitar el cable neutro o el cable negro, y ya con eso ya vas a impedir que exista corriente en el motor para poder quitar el sensor de flujo de masa de aire. El segundo paso es remover el sensor de flujo de masa de aire. Normalmente tú lo desconectas de aquí, con un desarmador lo desconectas y sacas el conector del sensor, pero el sensor está aquí adentro. Lo vamos a desatornillar y lo vamos a poner en algún lugar, ya sea en una franela, en una tela, en algo que te cuide al sensor para que no se te vaya a ensuciar. Y una vez que hayamos removido el sensor, y lo vamos a poner de tal manera que no se nos vaya a ensuciar con nada. Y aquí hicimos eso. En nuestro caso vamos a remover toda la tapa, ya que para nosotros el filtro de aire está dentro de esta tapa y el aire pasa o fluye desde aquí, desde la parrilla, por el filtro y luego llega a ser inducido al motor. En este caso, como te digo, nosotros tenemos que quitar la tapa. En el caso tuyo, lo más seguro es que la tapa sea solo ornamental y lo único que tengas que hacer es remover la parte del filtro que está en este lado. El filtro el kit completo, viene desde aquí abajo. Ahorita lo voy a terminar de quitar esta tubería.
Viene por todo este lado y termina aquí. Y terminaría en esta base de esta manera y el filtro va a terminar así. Entonces lo que tengo que hacer en este caso es quitar también esta base y utilizar los tornillos de esta base para sujetar aquí, y el tornillo este viene en el kit, y sujetarlo aquí también para mantenerlo en posición rígida. Ahora ya que quitamos la tapa, es más fácil quitar este tubo o este codo. Es de la misma manera que este. Se puede usar una pinza grande o se puede usar una herramienta o una pinza especial para quitar este tipo de sujeciones o sujetadores. Pero con una pinza grande lo puedes hacer. Entonces en este caso nomás llegamos y quitamos este último pedazo del codo. Y ahora vamos a tapar esta área para que no le vaya a caer polvo. En lo que terminamos de armar todo el kit. Esta es la conexión que sustituye a este codo que acabamos de sacar de ahí. Si tú te fijas la diferencia en el diámetro, este es el que entra a la cámara de combustión o entra en este caso al turbo. Pero si tú te puedes fijar en la diferencia en el diámetro de este con este, para que veas la capacidad de aire que le va a estar entrando al motor. Para conectarlo simplemente lo embonas. Antes de embonarlo vamos a ponerle el sujetador. El sujetador se tornilla, entonces lo vamos a poner de tal manera que se pueda atornillar fácilmente, y este va a ir por arriba. Este ahorita todavía no lo vamos a poner hasta que lo pongamos con el tubo, y lo vamos a dejar bien amarrado. Listo. Ya que quedó bien amarrado ese codo, ahora lo vamos a empotrar con lo que es el tubo. El tubo aquí con esto con este sujetador lo vamos a amarrar al codo este. Y aquí viene en la pieza esta, viene un tornillo y viene esta base de plástico. Entonces básicamente lo que voy a hacer es poner esta base aquí. Para poderlo empotrar a donde iba la base del motor anteriormente. Este lo vamos a dejar así, y para terminar de meterlo bien lo vamos a poner aquí en esta base. Ahí entró en la base, aquí ya quedó, y solo falta atornillarle este sujetador. Por cierto, además de poderlo atornillar, este tipo de sujetadores, puedes utilizar una pinza, una llave, perdón, como esta, para cerrarlo más rápido. Nomás ten en consideración que tiene que ser exactamente la medida para que no termines barriéndolo. Listo. El siguiente paso es poner la base antes de poner el codo y de poner el filtro, para que puedas embonar el codo como se debe. Esta base se conecta aquí a la base de la batería. Aquí abajo ya tiene un tornillo que vamos ahorita a abrir, y lo vamos a conectar en esto, y se conecta aquí donde estaba la base del filtro antiguo. Esto se va a acomodar de esta manera para que quede exactamente parejo. Yo te sugeriría ponerlo primero sin apretarlo al 100, para que puedas tener un poco de juego y poder conectar también de este lado. Es un proceso fácil, como te puedes dar cuenta. Ahora lo que falta es poner este codo. Este codo tiene un retén aquí, entonces lo que haces es pones el codo hasta el fondo, y aquí ya lo vas moviendo para acomodarlo aquí a la base. Antes de conectarlo vamos a poner los sujetadores, y ahora sí lo podemos ir doblando hasta que entre aquí a la base. Si te fijas, el kit viene para que no necesites ni siquiera cortarlo.
Ya casi terminamos. Ahora falta instalar el filtro, que como te decía, los filtros de buena calidad tienen características que unos filtros baratos no tienen. Hay una razón por la cual la mayoría de los vehículos tienen los filtros tapados o tienen los filtros ya de fábrica cerrados. Y eso es, uno, por el polvo, y dos, por el agua o por la humedad. Un buen filtro en un kit de estos tiene las propiedades de proteger contra el polvo y al mismo tiempo tiene las propiedades de proteger contra el agua. Sin embargo, no pierde la capacidad o la característica de poder absorber todo el aire posible sin que se obstruya. Si se fijan, se puede respirar muy bien con esto, y como les digo, no hay polvo, no entra agua tampoco, y esa es la diferencia entre un buen filtro y un filtro de esos que te venden patitos en cualquier lado. Es por eso que debes de tener cuidado y debes de investigar bien qué tipo de producto estás comprando, porque pues, se lo estás poniendo obviamente al motor de tu auto. Para poner el filtro también es fácil. Se pone primero el sujetador, se embona el filtro y se amarra el sujetador, y ya por último volvemos a insertar el sensor. Lo insertamos con mucho cuidado, obviamente, y con esto terminaríamos de instalación. Ahora solo falta hacer la prueba y preparar tu baile de la victoria. Se me olvidó conectar la batería. ¡Ah! Ya terminamos. La verdad fue muy sencillo. Pero primero vamos a ver el antes y el después, y también vamos a probar el carro para ver cómo se siente. La verdad sí se siente más ligero el carro, se siente mejor. No sé cómo explicarles. Se siente como que reacciona mejor el carro. Ahora, nosotros quisimos hacer una prueba de dinamómetro, que viene siendo una prueba ya profesional para medir el caballaje, tanto antes como después, y ver realmente el desempeño o el beneficio que tiene el adquirir uno de estos kits. No encontramos aquí en la ciudad a alguien que nos pudiera hacer ese tipo de pruebas. No encontramos quien tuviera dinamómetros aquí en la ciudad. Entonces nosotros contactamos a la empresa a la que le compramos el kit y les pedimos autorización para ver si podíamos nosotros utilizar uno de los videos de ellos dentro de nuestro video para mostrar ese tipo de prueba de dinamómetro. Ahora, cabe aclarar que el video que nos dejaron utilizar los de Unitronic es sobre un auto con el motor muy similar al de nosotros, pero ese auto o el motor ese tiene turbo en etapa 2. El de nosotros está apenas en turbo convencional o turbo de fábrica. Ya después vamos a hacer nosotros el cambio a etapa 2, pero se puede ver una gran diferencia. Entonces esta viene siendo una de las alternativas más económicas para incrementar la potencia del motor de tu auto y además hacerlo que suene bien y que se vea bien. Sí se siente la diferencia, la verdad. Sí se siente la diferencia. Está todo dar esto, ¿eh? La verdad que hicimos buena compra. La verdad que sí se nota diferencia, y como dicen las personas que contactamos nosotros, sí hay un incremento tanto en el torque como en el caballaje, como les expliqué ahorita en el carro, y sobre todo la calidad y la fuerza que está teniendo el carro.
No olvides que si te gustó este episodio, por favor suscríbete. Si ya te suscribiste, no olvides darle like. Si ya le diste like, por favor compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.